Continuamos nuestra jornada con esta mesa redonda, cambiando la manera de entender el mundo, que creo que bueno, pues es como la continuación ideal de la primera presentación, donde bueno, pues hemos visto un poco en qué panorama, perdón, me están pidiendo que hable un poco más alto y se me olvida continuamente. Comentaba que creo que es pues, la continuación como natural, ¿no? O ideal de la primera conferencia, en la que un poco pues, ha visto en qué coyuntura nos encontramos y bueno, pues ahora llega el momento de profundizar en esos nuevos formatos audiovisuales, digitales, en esas nuevas formas de contar historias y en todos los aspectos que bueno, pues toda esta disrupción digital supone, ¿no? Dentro del sector de la producción de contenidos, y tenemos a los mejores invitados para hacerlo. Javier Zelaya, ¿qué voy a decir de Javier? Socio fundador de Los 12, en estos momentos es director general de Podimo en España y Latinoamérica, y bueno, tiene un currículum, como sabéis, súper extenso, es uno de los gurús del sector, antes era del sector editorial, ahora es del sector de contenidos en general, y bueno, pues su mirada siempre es muy fresca y muy inspiradora. Tenemos también con nosotros, bueno, disculpa a Dani Sadia porque no ha podido acompañarnos, así que tenemos también con nosotros a José Ángel Esteban, considerado una de las personas que más sabe de archivos sonoros, archivos audio en nuestro país. Está ayudando al grupo Vocento a trabajar los mejores contenidos en este formato y a diseñar la mejor estrategia para apoyarlos. Y los moderará Nazaret, que viene de la empresa Maxim Books. Y siempre la tengo que revisar porque me voy a enfocar o la voy a presentar como persona que está llevando a cabo un nuevo proyecto que es Stories2Be, que será una plataforma digital que contribuirá a las adaptaciones literarias a distintos formatos, y bueno, pues yo creo que a muchos autores y a muchas editoriales las puede ayudar un poco a sacar ese mayor partido a sus contenidos literarios, y bueno, pues será quien acompañe a nuestros invitados en su charla. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Egunon. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a esta mesa, a esta charla, que no solamente voy a moderar, sino que creo que estoy segura que voy a disfrutar mucho. Y bueno, para comenzar un poco, el objetivo de la mesa, como comentaba muy bien Elisa, es debatir un poco sobre el impacto de los nuevos formatos, tanto audiovisuales como podcast, las adaptaciones cinematográficas y televisivas, en el consumo de contenidos y, en concreto, en el mundo editorial. Así que me gustaría comenzar con una de las conclusiones que se sacó en el informe del año pasado de esta jornada, que decía así: el audio en sus formatos de podcast y audiolibro ha abierto el mercado cada vez más emergente de consumidores de este tipo de archivos sonoros. Aprovechar esta nueva tendencia permitirá incorporar nuevos segmentos y posibilidades del sector. Javier, José Ángel, me gustaría preguntaros ¿qué ha pasado desde el año pasado a este? ¿Qué podéis contarnos de cómo ha ido evolucionando estos nuevos formatos? Mira, acaba de mandarme un amigo que no sabía que estaba aquí, una nota de Europa Press, publicada hace exactamente 5 minutos, que dice: el 55% de los oyentes de podcast consume este formato ahora mucho más que antes de la pandemia. Lo que ha ocurrido es que el año y medio simplemente ha acelerado este proceso de uso y de transformación de formatos digitales que estaban, como ha contado brillantemente Roger, en nuestra audiosfera, por decirlo de alguna manera, o contonidosfera, que él ha utilizado alguna vez también ese concepto. Y esta pandemia lo que ha hecho es simplemente acelerar esa posibilidad. Yo no soy soy un poquitito escéptico respecto a eso, ¿no? Es verdad que lo ha acelerado, es verdad que se ha usado mucho más, pero tampoco yo creo que eso haya sido determinante. Yo creo que la riqueza de esos formatos nuevos existía y simplemente ha habido un efecto palanca, ¿no? Pero también sin la pandemia, digamos, se hubieran consolidado esas nuevas formas de consumo de historias. Lo que ha hecho la pandemia es reforzarlo, insisto, porque hemos tenido más tiempo para la intimidad, que es uno de los conceptos que me gusta más subrayar en estos momentos, ¿no? Es decir, esto que ha contado Roger tan apabullantemente bien, de toda esa oferta, luego se reduce y se concentra en una persona, que es la que escucha, la que ve y la que lee. Esa idea que me parece que debería sobrevolar todo este debate, que se produce para muchos, pero es uno el que lo utiliza, ¿no? Y ese juego entre el todo y cada una de las partes es lo que la pandemia ha podido reforzar.
Sí, sin lugar a dudas. La pandemia lo que ha hecho es acelerar esa transformación que ya estaba ahí y en 3 meses, sobre todo en el confinamiento más duro, hizo que mucha gente descubriera estos formatos y estos servicios que estaban allí desde hace mucho tiempo. Los podcasts como formato llevan con nosotros más de 17 años y los audiolibros casi 4 décadas, ¿no? Lo que pasa que por diferentes motivos en España, pues como que no llegaban a despegar, ¿no? También lo vimos como, por ejemplo, aquí en Euskadi con el servicio de préstamo digital El Egutegia, que durante el confinamiento cuadruplicó el número de usuarios. Luego es verdad, igual que como vimos en el mundo físico, ¿no? Que la gente cuando salió de casa volvió a las librerías físicas y volvió a las bibliotecas y hubo ya una vuelta a la normalidad, pero de ese multiplicado por 4 se ha quedado este año ya en el doble. O sea, si comparamos 2021 con 2019, nos olvidamos todos del 2020, que no queremos que vuelva, ¿no? Lo que has visto es, lo hemos visto en las plataformas de streaming, al igual que en las plataformas de préstamo digital, que se ha duplicado el número de usuarios y de consumo, ¿no? Pero no solo eso, como dice José Ángel, coincido, también paralelamente ha habido una mayor oferta. Yo soy economista de formación y no puede haber una demanda, la gente no puede ir a por algo si ese algo no existe o no está disponible, ¿no? Y durante este tiempo, si miramos un poco para atrás, lo que hemos visto es que, por ejemplo, en España, en español, mejor dicho, hace 4 años había menos de 1000 audiolibros en español producidos y ahora tienes en el mercado más de 10.000. O sea, se ha multiplicado por 10 la oferta y en el mundo del podcasting había mucho podcast en español, pero básicamente es lo que conocemos como radio en diferido, es decir, ese programa de radio que te encanta, pero que a lo mejor tiene lugar por la noche cuando estás trabajando y entonces la amabilidad del formato podcast, que te lo descargas en tu móvil y te lo escuchas donde quieras y cuando quieras. Pero verdaderamente el consumo de podcasting y sobre todo el que afecta a las personas que están aquí, editores y autores, que es para que creen obra en formato podcast, narrativa o no ficción, eso ha crecido también muchísimo, ¿no? En el mercado español, con la llegada de plataformas como Podimo, pero igual que Spotify, Audible y demás, están invirtiendo, como decía antes Roger, en creación de nuevo contenido sonoro para ser consumido en este nuevo entorno de streaming, y hemos visto que de la noche a la mañana ha florecido un montón de creación, que esto yo creo que es muy positivo y da a los autores y editores un montón de oportunidades. Partiendo de lo que comentáis, ¿cómo debemos enfocar estos nuevos formatos? Queda claro, además, por lo que hemos hablado, que no es una herramienta para llegar al mismo público que antes y venderle el libro, sino que son otros contenidos, son otra forma de contar historias, que el otro día cuando hablaba con José Ángel tú insistías mucho en eso, en lo importante es contar historias. Por ejemplo, desde el punto de vista periodístico, ¿cómo se utilizan estos contenidos y cómo se llega a esos nuevos públicos? Vale, la gran decisión de la empresa en la que trabajo ahora y de otras parecidas es que ha sido tomada este año, y es muy interesante subrayar esto, ¿no? Es decir, que el Grupo Vocento y sus 12 cabeceras, que Prisa, por supuesto, y que algunos otros, La Vanguardia, El Mundo, un montón de periódicos hayan decidido empezar a producir audio de manera natural, incorporada a sus formas de trabajo habituales, significa que efectivamente el audio ahora mismo es un formato en alza, ¿no? Y luego hablaremos, quizás, si nos da tiempo, y estaría interesante, de por qué realmente este año o el anterior, más allá de la pandemia, que efectivamente es absolutamente coyuntural. Lo interesante efectivamente es que esos contenidos sonoros no repliquen, no encapsulen lo que ya está en la radio en flujo, para entendernos, o en el periódico impreso o digital. Hay que encontrar maneras diferentes de contar, hay que encontrar otras historias que contar, con otras voces, con otros referentes, con otros formatos. Ese es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y hay un trabajo previo muy interesante que es en empresas que no tienen esa cultura, no sonora, audiovisual, poner en marcha herramientas didácticas, pedagógicas y profesionales para que eso se dé. Digo que no tienen cultura audiovisual, y lo mantengo, aunque en todos ellos haya complementos audiovisuales. Es decir, no hay ningún periódico digital en el mundo que no tenga un vídeo, o 57.000 vídeos. Generalmente 57.000, de los cuales 56.995 son perfectamente prescindibles, porque lo único que hacen es volver a decir en imágenes lo que está escrito. Y no aportan ningún valor añadido a esa imagen, cero. Lo único es una cámara delante de un señor que hace un análisis que se podía leer. De hecho, que se lee, que es la gran paradoja, es que está al lado impreso o digitalmente, ¿no? Así que la idea es, lo importante es encontrar maneras de contar con esa tecnología y con esos formatos, historias que en el papel, entendiendo el papel impreso o el papel digital, ya están contados de manera textual.
Eso implica nuevas formas de autoría y nuevas narrativas. Por decirlo de una manera muy sencilla, no podemos hacer en audio o en vídeo en periódicos ese tipo de narrativa televisiva que voy a intentar imitar. Muy mal, pero lo voy a intentar imitar. Esa voz generalmente femenina, y no sé por qué femenina, que dice: aquella mañana la mujer salió y se enfrentó. Pero ¿por qué gritan de esa manera en los informativos? ¿Por qué gritan? Es que no lo entiendo. Si los telediarios tienen, y en general los contenidos informativos de las cadenas, han tenido una subida de decibelios bestial. Y el fútbol más. No, pero el fútbol es una tradición, porque se supone que la épica está ligada al deporte, o el deporte necesita épica para ser narrada, y la épica del sonido es eso, ¿no? Pero ¿por qué en las noticias se grita? Si miráis, si los escucháis, gritan todos, pero desde el presentador hasta el último, hasta el del tiempo grita muchísimo. ¿Por qué? Porque está compitiendo en una esfera donde tiene que llamar la atención de alguna manera. Y entonces, porque está pensado para el flujo, está pensado para los todos que están al otro lado de la pantalla. Mientras que esto está pensado, y voy a insistir mucho en esta idea, para un consumo, para un uso personal, individualizado, de la misma manera que la lectura. Exactamente, intimidad, personalidad cerrada y calor, ¿vale? Bien. Esa es la idea para aplicar a los nuevos formatos. No podemos gritarle a todos, sino tenemos que contárselo a cada uno. Y esa manera de contárselo a cada uno es distinta de cuando se lo cuentas a todos. Se adjetiva de manera diferente, se entona de manera diferente y se estructura de manera diferente, ¿no? Ese es el trabajo que se está empezando a hacer, y en particular en el sonido, porque además tiene más cosas. Tiene más facilidad de producción, obviamente. Es más fácil hacer cualquier cosa con una grabadora que con un equipo de cámaras. Es mucho más fácil, obviamente. Y luego, por otra parte, permite también esa forma de intimidad y de la voz que toca, como decía ayer, mucho más cerca que la imagen, ¿no? ¿Y desde la literatura, Javier? Desde la literatura lo que estamos viendo es que aquellos creadores, autores que verdaderamente entienden esta nueva oportunidad, están viendo que bajo este concepto, que en el mundo anglosajón ya sabéis que enseguida le ponen un nombre a todo, y se llama audio first, ¿no? Primero en audio, es decir, que tú como creador desde el inicio escribes una historia que sabes que va a ser narrada primero en un entorno audio, y que luego el día de mañana puede ver una segunda expresión en formato libro-papel o libro electrónico o en serie de televisión, ¿no? Y entonces sabe, porque sobre todo están viendo muchos creadores que hay una audiencia que verdaderamente quiere consumir ese tipo de historias en este formato. Nosotros, por ejemplo, en Podimo tenemos una gran audiencia de 35 a 45 años y que consumen, por así decirlo, contenidos más tradicionales en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que son transformaciones de lo que venía de otros formatos, sea papel o sea audiovisual. El audiolibro, digamos. Es más el audiolibro, que el audiolibro es una transposición idéntica de la A a la Z del libro en papel, de la A, y aparte por respeto al derecho del autor, ¿sabes? El autor, a través de su agente, ha permitido que se haga esa transformación respetando de la A a la Z, no puedes cambiar absolutamente nada, ¿no? En cambio, en estas historias que nacen como audio first, van muy dirigidas a personas de 25 a 35 años, que son verdaderamente lo que llamamos nativas digitales, que nacen en este entorno streaming, y que están buscando historias que se las cuenten a su nuevo mundo, ¿vale? Al mundo que ellos viven, ¿no? Y entonces estamos viendo primero que estas historias tienen un estilo de narración propio, son historias que cada episodio, llámese en el mundo del libro tradicional en buen sentido, capítulo, dura entre 25 o 30 minutos, no más. El tiempo es de atención que comentaba Roger, dura 25 o 30 minutos, pero es de atención plena. Muchas veces se nos confunde, o sea, verdaderamente se meten dentro de la historia, y mucha gente, cuando se habla de los audiolibros o se habla de esto, tienes unos cascos que los tienes y te metes. Hay gente que dice, por ejemplo, creo que lo comentabas tú también el otro día, que vuelves del trabajo y es una especie como de desconexión, ¿no? Total, sales de ese mundo del trabajo y te metes dentro de la historia y de repente llegas a casa, ¿no? O hay gente también, nosotros tenemos un prime time que es muy sorprendente, de 10:30 de la noche a 12. La gente, harta de tanta pantalla durante la jornada laboral, lo que quiere es, ¿sabes?, desconectarse y un tiempo para mí, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que estas historias que nacen como audio first, como os decía, tenía de 20 a 30 minutos, son episodios que además en cada uno de ellos al final
ocurre algo, esto le puedes llamar escuela Netflix, ¿vale? Para que te enganche a escuchar el siguiente episodio. Pero tampoco el mundo ha cambiado tanto. Esto ya lo hacía Dickens, esto ya lo hacía Benítez Pérez Galdós, ¿vale? Lo que pasa es que ahora se hace en este nuevo formato. Y está teniendo verdaderamente un recorrido muy, muy interesante. Y para mí, que yo creo que es muy preocupante para el sector editorial, es cómo recuperar a estos lectores que por diferentes motivos a lo largo de los últimos años los hemos perdido porque se han ido a otras formas de entretenimiento, llámese las grandes pantallas, cómo a través de los formatos audio, audiolibro y podcast podemos recuperarlos. En Alemania, por ejemplo, el sector cifró en Alemania es un país de 36 millones de lectores y en los últimos 5 años han perdido 6 millones y lo han aducido a Netflix, HBO y similares, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera podemos recuperar, que yo creo que en España ha ocurrido algo parecido, recuperar a esos lectores, sobre todo a estos nuevas generaciones, a través de estos formatos audio? Esa idea del audio first, perdona, que matizo, es muy interesante porque ha supuesto un cambio muy importante. En el universo transmedia del que hablábamos hasta hace unos minutos, y Roger y yo trabajamos juntos en algunos proyectos, generalmente lo que ocurría es que llegaba el core, que dicen los teóricos, o sea, el inicio del proceso venía generalmente a través de un libro. Te daban un libro y decían, de este libro, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer una webserie, que hicimos webseries, se pueden hacer twitters en hilo, que hicimos eso, se puede hacer una película que vendimos, se puede hacer un montón de cosas. ¿Qué está pasando últimamente? Que primero se hace un podcast. Y nosotros estamos haciendo eso, nosotros hacemos primero la semilla que luego se va a transformar en otras cosas, empieza a ser primero el audio. Por eso que decía, porque es más fácil de producir que en el mundo editorial, hay que decirlo así de claro, es mucho más fácil, más liviano, más urgente, más simple, pero es que además la manera crea una comunidad mucho más tangible, mucho más medible, mucho más real también que la de la literaria. Es decir, en el audio sabes quién lo ha oído, cuándo lo ha oído, cuánto tiempo lo ha oído perfectamente, porque es una descarga digital y porque la identidad de ese consumo es muy precisa. Si construyes una comunidad de audio y sabes cómo ha funcionado, es mucho más fácil traducirlo a otros formatos. Es mucho más fácil entonces imaginar cómo debería ser la serie de televisión, cómo debería ser la película, cómo debería ser el libro. No es nuevo tampoco, porque ha pasado muchas veces así. Es decir, en los años 40 primero se hacían radionovelas, y yo siempre pongo un ejemplo para esto que me parece interesante. Hace años era director de contenidos de las emisoras de Radio Nacional de España. Coincidió, hace 14 años, con el momento del relanzamiento de los contenidos digitales de Radio Televisión Española. Se cambiaron las webs y había que hacer un montón de trabajo. Y lo hicimos, y funcionó muy bien, de hecho. Para inaugurar ese lanzamiento se decidió dos cosas. Recuperar cosas del archivo para ponerlas en abierto. Y se pusieron Los gozos y las sombras, mítica serie de televisión y obviamente mítico libro, ¿no? Y en radio utilizamos El viaje a ninguna parte, que primero fue una radionovela, después fue un libro y después fue una película. Es decir, hace exactamente escrito en el 90, o antes incluso, 86 creo que fue. Es decir, que esa idea de que el audio puede generar universos transmedia o multiformato, como lo queramos llamar, no es de ahora. En los años 40, en Estados Unidos, primero eran radionovelas, y aquí primero eran radionovelas. Amarrosa era una novela que luego dio lugar a un montón de cosas más. Pero esa idea del audio ahora mismo en el mundo digital es muy interesante, insisto, porque define muy bien la comunidad posible. Y en una comunidad en la que se puede trabajar para incorporarla a otros formatos, para hacer que luego vea la televisión o que lea el libro, ¿no? Ese concepto del audio first yo creo que va a ser muy determinante en los próximos años. Y de hecho, ahora mismo hay un par de ejemplos obvios. Homeland, la serie de televisión de Amazon, que primero fue una ficción sonora en Gimlet Media, empresa que luego compró Spotify, es decir, la competencia, y la otra mítica, que es Dirty John, que fue un reportaje de Los Angeles Times que se transformó en podcast, que se transformó en documental, que se transformó en serie de televisión en el lapso de 2 años y medio. Todo es en el lapso de 2 años y medio. A eso aspiramos, a recuperar la iniciativa del proceso de transformación desde el audio
y, en el caso actual nuestro, a partir de los trabajos informativos de los periodistas de los periódicos del grupo. Yo, para acercarlo al terreno, solo un pequeño esto, en la Feria del Libro Madrid, no puedo adelantar más, pero se va a anunciar en España el primer podcast que se va a convertir en libro. O sea, hay un podcast que se ha publicado en nuestra plataforma y que se nos acerca una editorial al escucharlo, dijo, esto lo quiero llevar al libro. Tuvieron que hacer algunas adaptaciones porque no es lo mismo escribir para sonoro que escribir para texto, pero básicamente yo diría 80% del trabajo está hecho y luego lo adaptas para ese nuevo formato. O sea que hay muchísimas oportunidades de explotación de la propiedad intelectual de un actor en diferentes... Otro ejemplo de explotación, que esto sí que lo puedo adelantar porque se va a colgar la semana que viene. ¿Cómo recuperar conceptos del libro para el audio, que no sean exclusivamente el audiolibro? Bueno, pues estrenamos dentro de 2 semanas en el periódico Hoy de Extremadura y desde ahí para toda la cadena de Vocento y seguramente pues vamos a llegar a acuerdos con otras cabeceras de otros grupos para también distribuirlo. Una idea muy tonta, muy sencilla, pero que creo que ha funcionado muy bien. Hemos cogido a Luis Landero, que es un gran autor, Tusquets, digamos indiscutible y con una solidísima cartera de lectores, ¿no? Y le hemos pedido que vayamos a sus espacios de infancia y de memoria para recorrerlos con él y ver cómo está traducido eso en los libros. Como hay audiolibros de Luis en las plataformas, pues lo que hemos hecho es acompañarle en ese recorrido, incorporar los paisajes sonoros, es decir, no es una entrevista, es más un documental, pero no es un documental de una sola pieza, tiene episodios, tiene cliffhangers. La próxima semana descubriremos cómo era el amor, la próxima semana nos contará cosas de su madre que aparecen en tal libro, ¿no? Es un formato súper sencillo, pero muy eficiente, yo creo, que mezcla el propio relato del autor sobre cómo trabaja, cómo ha traducido su memoria en los libros y cómo esos libros, al convertirse en audiolibros, se incorporan a ese formato. De tal manera que se oye la voz de Luis, la voz de los lectores de Luis, de los actores que han leído los libros de Luis, y la voz del propio Luis leyendo cosas que no son todavía audiolibros, pero que van a ser audiolibros dentro de un año, ¿no? Y la idea es... bueno, es mundo literario, es mundo creativo, es mundo de ficción, pero incorporado de otra manera completamente distinta, que no es, insisto, un formato radiofónico al uso, no es una entrevista. Hola Luis, ¿qué tal? Enhorabuena por el libro. No, es otra cosa, ¿no? Es una campaña, es una creación de un formato que permite la tecnología y que exige, yo creo, este tipo de transmisiones de ahora, ¿no? Volviendo al Audio First, comentabais que tenéis datos como, por ejemplo, una franja horaria donde más se escuchan estos podcasts, cuando hay atención y cuando no. También estabais comentando que podéis saber cuánto tiempo se está en cada extracto de ese audio, si se pasa para adelante, si se pasa para atrás, entiendo. Claro, todo esto, por ejemplo, recuerda mucho a Netflix, que es uno de los grandes... ahora mismo, que uno de sus ingredientes mágicos, la receta de la Coca-Cola que tienen, es precisamente esa, y precisamente por ello hacen precuelas o spin-offs de contenidos que están produciendo. ¿Estáis pensando utilizar todo ese Big Data también para hacer nuevos contenidos, o por ahora simplemente es como un adelanto, o sea, un contenido en sí mismo, pero independiente, no vais a estar pendientes de lo que quiere o de lo que tiene atención, sino de otras cosas? Hombre, yo creo que la data te permite primero aprender a ti, si estás haciendo las cosas bien o mal. Pero es verdad que ese ejemplo de Netflix, que se cita de Netflix porque ellos, que son los grandes reyes del marketing, lo único que venden es que tienen datos, pero tampoco sabemos sus datos. Se los guardan igual que se los guarda todo el mundo, por otra parte, ¿no? Sí. Pero es verdad que la analítica te permite muchas cosas. Decía antes lo de conocer perfectamente a la gente que te escucha, en este caso, que te lee. La analítica te da todo, es decir, a qué hora lo ponen, cuándo lo descargan, cuánto tiempo dura, en qué ciudad, a qué hora, si han parado, si no lo han parado, si lo han revuelto, si han hecho para atrás, cuántas veces han hecho, pero cuántas veces se han parado para hacer los 15 segundos para atrás porque se han perdido. Todo eso se sabe, y te lo dan una analítica compacta, digamos, ¿no? ¿Cómo llegas a un contenido? Porque llegas a ese contenido, sí, cómo te hacen las recomendaciones. Claro. O sea, si de ese van al siguiente, si se lo consumen los 6 seguidos o paran, si lo hacen una vez a la semana, si esperan a que esté todo colgado, y es que entonces como yo consumo las series, yo no las sigo, cuando esté terminado, entonces me pego un atracón y lo veo todo seguido, ¿no? Pues lo mismo en el audio, es exactamente igual el audio, y toda esa analítica te permite, primero de todo, saber si estás haciendo las cosas bien, supongo, Javier, ¿no? No, sí, se sabe todo, y yo quiero también trasladar, porque cuando se habla de esto siempre se habla en un entorno, por así decirlo, negativo, ¿no?
Y nosotros, por lo menos, desde el punto de vista de nuestra plataforma, y sospecho que en todas, lo utilizamos para intentar mejorar el servicio. En nuestro caso somos una plataforma de streaming tipo Netflix, nos llaman muchas veces el Netflix de los podcasts, y somos una plataforma de pago. Entonces, tú cuando pagas esperas una calidad, ¿sabes? Das por hecho que va a haber una calidad, que el audio va a estar perfecto, que no se va a colgar, que la plataforma va a funcionar perfectamente, y también esperas una calidad del contenido, que las historias que te vayan a contar verdaderamente te descubran un nuevo mundo, te hagan aprender o te hagan evadirte o lo que sea, ¿no? Entonces, basándonos en lo que los usuarios escuchan, y como dice José Ángel y decías, lo sabemos todo, ¿vale? Por dónde has entrado, qué has tocado, qué te has llevado a tu biblioteca pendiente de leer y que lo tienes ahí y que nunca lo escuchas. Una de las cosas más curiosas, anteriormente trabajé en Storytel 5 años, que es la plataforma de audiolibros, y me recuerda mucho porque al final no son 3 robots o 3 marcianos que vienen de Marte y que se instalan aquí y hacen cosas raras. Somos nosotros humanos, ¿no? Una de las categorías que más se guardan en las bibliotecas personales de estas plataformas de streaming son los clásicos. La 5ª categoría más descargada, que no escuchada, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? Yo creo que hay mucha gente que tiene un buen recuerdo de un libro, que lo leyó cuando era joven o cuando estaba en la universidad, y ese pendiente leer, que tenemos muchos en físico, y que nunca tienes tiempo y dices, este verano voy a releer aquello que verdaderamente me entusiasmó cuando tenía 20 años y tal, ¿no? Pero que nunca tienes tiempo. O hay a lo mejor algunas lecturas pendientes que nunca las has hecho y nunca te atreves a decir que nunca leíste yo que sé qué obra y te mueres de vergüenza entrando en una librería física y pidiéndola, aunque digas que es para un regalo, y en lo digital, en tu intimidad de tu móvil, te la descargas y la aparcas ahí. Nosotros vemos cuando una persona se descarga eso, la estamos fidelizando. Tenemos ya datos que si tú te descargas al menos 3 clásicos, te quedas. Porque en el momento que por cualquier motivo pienses irte, porque a lo mejor no has utilizado mucho la plataforma, o a lo mejor estás, sabes, muy ocupado con el trabajo, la familia, lo que sea, siempre vas antes psicológicamente a tu biblioteca y dices, que me queda todo esto, ¿vale? El 50% de los datos que utilizamos los compartimos con los editores y los autores y hacemos mucho pedido bajo demanda. Este año, por ejemplo, en Podimo hemos contratado 200 manuscritos o obras o, ¿sabes?, o historias en España por un valor de 1,5 millones de euros que hemos adelantado como royalties, ¿sabes? En el mundo del libro se llama los adelantos, nosotros le llamamos mínimo garantizado, pero bueno, es el mismo concepto desde el punto de vista de propiedad intelectual. Y ahí sí, en esos 200 programas ha sido baja demanda. Necesito este tipo de historia. ¿Por qué? Porque en nuestra plataforma hemos visto, lo analizamos todos, de cuando entras, ¿qué tecleas en el buscador? ¿Cuál es la primera obra que tú buscas? ¿Vale? Si busco una obra de Ángela y pongo Ángela, ¿vale? Y me voy a y entonces nosotros vemos cuando llegas ahí si has encontrado lo que buscabas, si lo tenemos o no, si lo tenemos, si te lo has descargado y si has empezado a escucharlo, y después de eso, ¿dónde has ido? Y hay categorías, por ejemplo, la categoría de thriller, suspense, crimen, que sabemos que en el mundo físico tiene muchísima demanda, es un perfil de lector que es, igual que en romántica, consume todo lo que le des, ¿vale? Nosotros internamente a esa categoría le llamamos gente que mata gente y constantemente estamos volviendo al mercado solicitando más contenido de gente que mata gente. Porque da igual, o sea, nos hemos superado y tenemos ahora un podcast que se llama Caníbales, gente que se coma gente, ¿vale? Pero quieren más, ¿vale? Igual que en contenido infantil. El contenido infantil verdaderamente es admirable lo que pasa ahí, es toda una dinámica. Pero bueno, eso lo compartimos con los creadores y les decimos, nos gustaría esto, y luego hay otro 50, igual que hace el sector editorial, que son puras apuestas editoriales. Queremos tener una historia sobre esto, sabiendo que a lo mejor el mercado no está listo. Y hemos hecho cosas maravillosas. Os invito, por ejemplo, a una que se llama La matemática de la historia, que cuando la empiezas a escuchar no sabes si es un loco de la colina o un visionario. Este personaje existió, se llama De la Feu, y él supuestamente hace un pronóstico que en el 2029 el Estado español va a dejar de existir, ¿vale? Y hizo una matemática de la historia y él dice que cada 500 años se repite la historia. Y él, antes de que cayera el muro de Berlín, predijo que Alemania se iba a reunificar, que Vietnam que Estados Unidos iba a perder la guerra. Os invito a escucharlo porque, claro, lo escuchas ahora y dices, ¿y entonces en el 29 qué va a pasar? ¿Vale? Ahí lo dejo, ¿no? Y eso es una apuesta editorial de la casa. Queremos contar historias que pensamos que son maravillosas y que tienen que darse a conocer. Y como en el sector editorial, en algunas el mercado no está listo y vamos a tardar 5, 7, 10 años en recuperar la inversión, en otras ya la hemos recuperado y en otras nunca. Pero bueno, es el mundo de los contenidos, no hay nada nuevo.
Respecto al mundo, sí. Sí, una cosa que quería añadir a ese respecto, es decir, que estamos hablando de audiolibros y de traducción de los formatos de libros a lo sonoro, pero otro de los fenómenos más interesantes de los últimos años, y que también estamos empezando a trabajar en el mundo de ahora de los periódicos, es la lectura de las noticias, ¿vale? Ya se hace desde hace años. El Economist, si quieres, te lo leen entero, todo entero de arriba abajo, y además está muy bien y es muy cómodo. Pero es muy curioso cosas que han pasado este año, por ejemplo. Una de las aplicaciones más exitosas del mundo en este año es Audm, que es una aplicación que lo que hace es seleccionarte lo mejor de lo que se lee en las revistas. Y entonces es una manera de suscribirte a muchísimos grandes medios sin estar suscrito a los grandes medios, sino solamente a aquella cosa que te interesa de los medios. Es decir, es como comprar el solomillo del New York Times, del Atlantic, del Guardian. Funciona en inglés. Algún día deberíamos sentarnos para hacer esto en castellano, porque es el momento de hacerlo, ¿no? Bueno, esa aplicación, que fue un invento de unos desarrolladores, la compró este año el New York Times. Y el New York Times, que es muy listo, no pone solamente el New York Times, pone todo. Esa sí que la recomiendo con gusto, porque la selección de textos que propone es impecable, no hay ninguno malo, Son textos de eso que llaman ellos largo recorrido, largo aliento, o sea, textos de 20-25 minutos escuchando. Es como escuchar un audiolibro estándar, pero es un grandísimo reportaje o una crónica impecable, ¿no? Sí. Nosotros este verano hicimos un intento que ha funcionado muy bien, que es leer las columnas de Arturo Pérez Reverte, leídas por él. No las columnas de la semana, sino una serie que se llama Una historia de Europa, que repite otro formato que era Una historia de España, ¿no? Creo que van a ser 90. Bueno, pues es impecable, es impresionante cómo funciona eso, ¿no? Cómo funciona solamente la lectura, ¿no? Solamente la voz de alguien leyéndote eso, ¿no? Que es una cosa que se va a extender, si no se está extendiendo ya definitivamente en todos los medios, ¿no? Habéis comentado además a lo largo de esta charla, estabais hablando también, por un lado, del tema de los clásicos, que entiendo que también fidelizan al lector clásico, digamos, a un público más clásico, pero también se está hablando de nuevos públicos, sobre todo, y cómo llegar a estos nuevos públicos con contenidos diversos. De hecho, el año pasado otra de las conclusiones era que la diversidad a la hora de elegir estaba en peligro, pero que precisamente estos nuevos formatos permitían llegar a nuevos públicos y también ser un poco más transgresores a veces y hacer diferentes apuestas, como comentabas también antes, Javier. José Ángel, también se está haciendo desde el periodismo, os ha utilizado para llegar también a públicos a lo mejor más jóvenes o que no solían acercarse a un periódico en papel. Obviamente, claro, ese es otro de los grandes trabajos. Por una parte, digamos, son trabajos, y lo hacen todos los medios en todo el mundo, para fidelizar a sus suscriptores, para aumentar suscriptores, para que vean que ahora que hay que pagar, por fin, por una información rigurosa y de calidad, eso que te dan por lo que pagas incluye un montón de cosas, no solamente una lectura de los textos, sino documentales el que hemos visto del New York Times, que es apabullante realmente y muy recomendable, ese teaser que hemos visto antes, o toda la cantidad de podcasts que se hacen en todos los periódicos. Tiene que ver, insisto, por una parte, con satisfacer a aquel que ha confiado en ti suscribiéndote. Y eso es muy, muy, muy importante. Lo que te dan a ti como suscriptor, el pago, el muro cerrado, tiene cosas que no son, que es el premium, una vez más, ¿no? Hay una oferta básica y una oferta premium. En esa oferta premium, el audio es uno de los grandes atractores. Y efectivamente hay la posibilidad de arriesgarse ahí, y hay algunos inventos que a ver si somos capaces de hacer para encontrar otro tipo de catas de público al que llegar, ¿no? Cosas que no necesariamente son pura información, cosas que podrían tener que ver más con contenidos culturales amplios, con música, con cine, con no sé qué, pero incorporado todo eso al audio y para abrir miras, si es posible, claro. Mirando desde el otro lado, desde el punto del autor o la autora, las editoriales, Javier, ¿cómo seleccionáis, cómo encontráis voces nuevas o buscáis voces que ya habéis visto en otros sitios? ¿Cómo hacéis ese trabajo desde...? Voy a ir muy rápido porque Lisa me ha dicho que cortemos. Entonces esto, de la manera que lo hacemos es... Es que no puedo parar. Sí, no, vamos, yo huevo. Pero bueno, básicamente es, tenemos contacto con
con los canales habituales del sector, ¿sabes? Agentes, editores, directamente con autores, pero también vamos a caladeros nuevos como puede ser YouTube o puede ser Twitch, ¿no? Donde estamos viendo gente que cuenta historias de otra manera para estos públicos, ¿no? Más jóvenes, ¿no? Y también directamente mucha gente muy proactiva se acerca a nosotros y nos dice, tengo una historia que contar. Y entonces, bueno, tenemos un proceso interno donde hay un consejo editorial que evalúa lo que nos van llegando diferentes manuscritos y lo elevamos. Y si vemos, si nos encanta la historia, lo financiamos al 100%, llegamos a un acuerdo con el titular de los derechos, le damos un adelanto, repartimos el 50% de los royalties, de los ingresos derivados de las escuchas de su obra en nuestra plataforma y le ayudamos. Muchos de los autores que nos han llegado, es la primera vez que se enfrentaban al mundo audio y le ayudamos en ese camino, ¿no? Que no es tan complejo, ¿vale? Si eres un buen escritor, si eres una persona que estás acostumbrada a contar historias, enseguida pillas, por así decirlo, las 4 o 5 técnicas que tienes que esto. Y luego, comentando lo que dice lo de Arturo, normalmente un escritor es excelente contando historias y nos ha pasado 1000 veces que hemos ido a presentaciones de libros y de repente te sientas a escuchar a tu autor de la vida y dices, se me ha ido todo el imaginario. Te habías hecho una manera, ¿sabes?, de que esa persona narraba y tal, y normalmente nosotros recomendamos que el autor no cuente la historia. Hay profesionales para todo. Y en España, afortunadamente, tenemos una industria de doblaje maravillosa. Luego nadie habla inglés, porque lo doblamos todo. Pero buscar una voz que represente a ese personaje. Yo he visto autores que cuando les hemos dado el casting de voces, hubo una que me acuerdo, se puso a llorar porque dijo, era la voz que yo me había imaginado de mi personaje. La habéis clavado. Es que es impresionante, ¿no? Entonces te hace mucha ilusión también ver esa transposición del imaginario de la autora, de ese personaje que había convivido con ella durante meses y de repente le pones voz, ¿no? Y es la voz, ¿no? Yo escucho mucho audiolibro, ¿vale? Me gustan mucho. Y me gustan en el momento ese en el que dice Javier, ¿no? O como odio los coches, cuando tengo que ir al trabajo, vuelvo en autobús. Y los autobuses son 40 minutos de autobús, me da igual. Como si fueran 2 horas. Es perfecto para mí esos 40 minutos de aterrizaje con un audiolibro. Entonces yo empiezo a escoger los libros por los que me interesan, pero también escojo por las voces. Y si de repente hay un libro que me interesa mucho, pero la voz la detesto, que me pasa muy a menudo, y generalmente en aquellas voces las más, comillas, perfectas y de doblaje, que yo particularmente no soporto, pero soy un maniático, lo reconozco. Aceitunas y dobladores no lo soporto. No, lo digo completamente en serio, porque no convierten eso en otra cosa. Convierten eso en una televisión, en esa manera de hablar así. También me pone de los nervios. Pero si encuentras una voz buena, es un regalo. Es un regalo, es un masaje, es el mejor mecanismo, decíamos, de meditación. Te obliga a una cosa muy importante, de la que también hablaba Roger esta mañana, a fijar la atención. Total. Una voz te hace estar atento. Y es un tesoro estar atento en estos momentos. Decía, la atención es el mecanismo de la poesía, ¿no? Bien, pues encontrar una voz que te haga sentirte íntimamente ligado al texto y que te construya la atención y la intimidad es un regalo. Total. Es un regalo absoluto. Y si encima lo que estás leyendo es magnífico, yo este verano me he tragado los diarios enteros de Ricardo Piglia, que había leído ya, solamente por escucharlos. Porque la voz del tipo era tan buena, que bueno, ya tengo un regalo perfecto para este verano, escuchar Piglia, y a veces tengo que decir, y lo voy a confesar aquí, y estoy seguro que es una práctica que no soy el único maniático que lo tiene, ni el único frico, yo leo y escucho a la vez. Es decir, tengo el libro delante y lo estoy escuchando, porque eso sí que es un regalo triple. El 5% 3D, de los usuarios combinan los dos formatos. Escuchan y leen, que desde el punto de vista... estás ahí. Y luego desde el punto de vista de comprensión lectora se dice que es verdaderamente cuando mejor retienes y cuando mejor comprendes, ¿no? Pero es un placer doble, de verdad. ¿Eres de los 5? Bueno, si os parece, en vez de que os mire de manera inquisitiva para que hagáis una pregunta, como Nazaret dice que no puede parar, si queréis intervenir en la conversación, por favor, me pedís el micrófono y os lo cedo. Y si no, pues podemos. Me podéis parar, no pasa nada. Yo cuando alguien levante la mano la paro, o sea, no os preocupéis que yo el trabajo sucio lo hago yo. Lo de colación de lo que estáis comentando, en el audiovisual suele pasar mucho que suele haber enfrentamientos por cómo son las adaptaciones. Las autoras y los autores han llevado muy mal algunas de sus adaptaciones. ¿Está comenzando a pasar esto también en el mundo del audio o todavía es demasiado pronto porque no está habiendo
Todavía no hay tanto. Yo tengo anécdotas de estas no voy a mencionar nombres, pero de una autora muy reconocida que se empeñó, que ella era la mejor persona para grabar su obra. Y yo diciéndole, bueno, además de que te voy a encerrar en una cabina, porque para que veáis una novela de 250 páginas, 300 páginas es alrededor de 8 horas de audio, pero 8 horas ya editadas. Por 24. Exacto. Hay 3 horas de edición, ¿vale? Es igual que en el mundo del libro, hay corrección, oye, esto se te nota, ¿sabes? No has terminado la frase o te has comido una palabra. Se hace, o sea, con la misma artesanía, con el mismo cariño que se edita un libro de papel, se edita un podcast o un audiolibro. Ella, pues a cabina. Lo metemos en cabina y claro, te le pones con un director de editor de audio y le para. Y la pobre empezó a sudar. Empezó a sudar porque se empezó a poner nerviosa y entonces, claro, cuando te hacen repetir 1 y 2 veces y no arrancas, ya empiezas a perder la confianza en ti misma, ¿sabes? Entonces empieza y tal, y al cabo de 1 hora salió y dijo, Javier, tenías toda la razón del mundo. Vamos a hacer un casting. Y entonces nosotros lo que siempre hacemos para evitar eso que ocurrirá es involucramos al autor o al editor o a la gente a quien la represente en el proceso del casting. Lo que hacemos es, le preguntamos al creador ¿cómo te imaginas esta voz? Y nos dice, oye, pues es una mujer de 40, 60 años, con una voz tal. Vamos al mercado, hacemos un casting y le traemos 3 que llamamos samplers, ¿no? Y básicamente leen el primer capítulo. Y entonces ahí escuchan y de esas 3 normalmente seleccionan una y de esa una a lo mejor nos dicen que hable más rápido o que hable más lento. Os cuento una anécdota. Hay una obra maravillosa, no voy a hacer el spoiler, que es la novela La Uruguaya. ¿La habéis leído? Bueno, pues en esa novela, en un momento dado, la mujer, su marido le hace un booming horroroso, ¿sabes? Y bueno, le maltrata verbalmente y demás, ¿no? Y entonces el editor me dijo, es que fue genial, que hable mal francés. Y yo, habla demasiado bien francés, me dijo. Y dije, pero ¿sabes? No esto. Y dice, pero sí, es que se mencionan muchas palabras y habíamos seleccionado a una voz que hablaba muy bien francés. Claro, como no me había leído la novela, a mitad de camino el marido se mete con su mal francés, ¿vale? Y entonces, claro, ese tipo, para que veáis hasta qué tipo de detalle se llega en la edición de un audiolibro, ¿no? Que claro, si tenía un francés perfecto al principio, a la mitad de la novela de repente se mete con el mal francés, pues se desmonta toda esa historia en la cual te has metido, ¿no? Es maravilloso. El proceso de artesanal que hay detrás de un audiolibro, un podcast, es una maravilla. Sí, y si es un audiolibro, además, al fin y al cabo es una voz. Porque además luego hay otro debate, si hay que poner más personajes. Hemos hecho inventos de solamente una voz que cuenta todos los personajes y voy a contar también una anécdota al respecto. Una maravillosa actriz española a la que le encargaron y aceptó leer un tocho de 7 libros de un niño en inglés. De un niño, no voy a dar más pistas, ¿vale? Bien, claro, esto lo liquidó en 2 semanas. En 2 semanas, a las 3 horas de leer, pedía por favor, y es muy normal, parar, porque es imposible leer bien durante más allá de 2 o 3 horas, y hay que parar mucho. Y cuando en esos libros hay 800 personajes, literal, y hay que hacer 800 voces, es muy difícil hacer eso, y hay que tener una base de datos, y cada vez que aparece un personaje nuevo, tenerlo grabado para saber cuál es la entonación, el tono, el timbre, para intentar aproximarse, porque en el capítulo 4 del libro 3 vuelve a salir ese personaje, y no va a hablar distinto, no va a ser otro actor, ¿no? Después de esta anécdota sobre Harry Potter pasamos. No lo he dicho. Sí, bueno, a mí me preocupa mucho lo de la fragmentación de la atención, la dispersión de la atención, en lo que tiene de problemático para los autores, porque claro, cada vez el público a lo mejor se fragmenta más, una obra la lee menos gente, la escucha menos gente, la ve menos gente, porque no hay tiempo para todo. Por eso los seleccionadores tienen ese éxito, ¿no? Porque te escoge. Escoger es dificilísimo en el mundo de superabundancia, pero la autoría, aunque también se ha fragmentado, se ha colectivizado, cada vez se tiende más a que la autoría sea colectiva. Bueno, los que vivimos en ese mundo viejuno y antiguo de pura casta, el antiguo concepto de autor, ¿cómo vamos a poder sobrevivir cuando la atención que despertamos puede ser mínima, aunque repetida? Quiero decir, un poquito aquí, un poquito allí. Eso
va a acabar con la profesión de autor en el sentido en el que, de hecho, ya ni siquiera existe, ¿no? ¿Cómo lo veis? El futuro económico, el futuro de la propiedad intelectual de los autores individuales, como muchos de los que estamos aquí. Cuando ha terminado antes Roger, había José Ángel Mañas, estaba sentado a mi lado, me ha dicho que se tenía que marchar y se disculpaba y se despedía, y me ha dicho, tenemos futuro. La respuesta que ha hecho a la exposición pantagruélica de comunicación que ha hecho Roger Casas de José Ángel Mañas ha sido, tenemos futuro. Yo creo que esa es la respuesta, es decir, a ver, un detalle muy importante es que todo esto tiene un trabajo de derechos de autor impecable, es decir, no hay nada que no esté respetado, no hay nada que no esté cuidado, nada. Totalmente. Al contrario, está mucho más expandido, mucho más disperso y mucho más, y hay, digamos, más fuentes de ingreso, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo decía ayer, el espectador, el usuario, el lector, el oyente está diseminado. Está repartido en muchos sitios. Hay que estar en todos esos sitios. Lo decía Roger también, hay que estar. Y si podemos estar, estemos. Es decir, negarse a la posibilidad de hacer un audiolibro, negarse a la posibilidad de que haya una adaptación, es negarte a ti mismo. Sí. Es negarte la posibilidad de que alguien te busque desde un sitio desde el que habitualmente no te buscaban. Y que te encuentren, perdona, y termino, en un sitio donde habitualmente no estás. Pero ellos sí. Pero ellos sí. A lo que me refiero es que cuando no tienes un éxito mínimo, o sea, lo que entienden las plataformas, los nuevos modelos de publicación, que no has cubierto ese mínimo que ellos esperan, no te vuelven a aceptar. Quiero decir, tú puedes ir picando aquí, pero si no cumples un mínimo, o sea, la tiranía de las escuchas, del número, es tremenda. Y eso implica rechazo. No, a este no lo oye nadie. No te contrato. El otro lado, vas al otro lado, haces lo mismo. No es suficiente. Entonces, eso es realmente un hándicap enorme para un autor que pretenda estar en esos sitios, porque va a ser expulsado si no da el mínimo. Seguro que aquí Javier y yo contestamos distinto, o sea, que empieza él. Yo creo que hay que mirar esto acaba de empezar, ¿vale? Y es verdad que todavía la demanda, ¿sabes? Yo calculo que en España, sumando a mis competidores, a Audible, a Storytel, ahora a Nubico, que ha sido recientemente comprada por otra compañía sueca que se llama Nextory, nosotros Podimo, en total tendremos alrededor entre 200 y 250.000 usuarios de pago, que hace 5 años no existían. O sea, esto es muy, muy importante. O sea, ha sido un nuevo mercado. Y eso no para de crecer. Estamos teniendo unos ritmos de crecimiento de un 25% interanual, ¿vale? Y Internet no tiene fronteras, que para mí esto es lo más importante, lo digital de cara a los autores. O sea, antes te representaba una editorial y esa editorial te distribuía en España y a lo mejor en algún país de América Latina. Entonces tenías que vender tus derechos a otra editorial en América Latina y los libros se descatalogan y demás. Lo bueno de una obra digital es que perdura para toda la vida y que está disponible. Nosotros en Podimo estamos en 170 países y tenemos escuchas desde Ucrania, que yo el otro día mirando y diciendo quién estará en Ucrania leyendo en español, pero por ejemplo tenemos un 12% de las escuchas en Europa. Hay muchísima gente en Europa que tiene el español como segundo idioma, puede ser porque a lo mejor aquí en España tiene su segunda vivienda y vuelven a sus países y quieren seguir escuchando. También me pasó cuando representé Bookwire con libros electrónicos, teníamos esa misma tendencia, más alta, era cerca de un 20%, que exportábamos contenido, ¿no? Pero como escritores, mensaje que has dado, yo lo llevo escuchando aquí toda la vida. Tenéis un montón de oportunidades. Antes era más limitado llegar al mercado, te tenía que representar una editorial y esa editorial hacía también la misma criba de selección que hacemos nosotros. O sea, no hemos inventado nada nuevo. Lo que pasa es que el hecho de que haya más plataformas, como he dicho anteriormente, Podimo no existía hace un año en España, hemos llegado aquí, hemos contratado 200 obras, hemos pagado 1,5 millones de euros por adelanto. Estas buenísimas noticias, que los editores y los autores tengáis más puertas donde tocar y llevar vuestro manuscrito, y que ya eso no es que tiene que salir en papel y tiene que ser una gran editorial. Cuando yo, por ejemplo, durante la pandemia, de repente vi que las editoriales frenaban las publicaciones, decían, pero es que no han entendido este nuevo mundo. No han entendido este nuevo mundo. Tienes todo el canal digital hambriento de contenido. Tenías ahí, no, pero claro, es que se devaluaba la obra. Bueno,
vamos a entrar, ya tuvimos el discurso romántico de ayer, hoy no toca. Vale, entonces, desde mi punto de vista, tenéis una enorme oportunidad de un montón de puertas que os permitirá llevar vuestras obras. Para mí me parece maravilloso. Otra o sea, cosa es... parece, sí, cerramos. Brevísimo, brevísimo. Otra cosa es que las plataformas repliquen los oligopolios editoriales. Eso es otro tema. Sí, eso es otro debate que si queréis para el año que viene. Queda para mucho. Es decir, que todo sea A y B, P y RB, ¿no? Que es así, que efectivamente 9 de cada 10 obras es eso. Y en el mundo del audio ocurre lo mismo. Pero ¿qué está empezando a pasar? Lo mismo que ocurrió en el mundo de la editorial independiente. Libros del Cao, por citar unos, que es una librería, es una editorial pequeña y súper especializada en crónica, está presente en los audiolibros. Y además funciona como un tiro porque ese tipo de narrativas de la realidad son muy buenas para escuchar. Son ironías, es como escuchar reportajes bien escritos. Y hay un montón de editoriales independientes que se están empezando a plantear. Y además de Podimo y de Storytel y de todas las grandes, hay otra. Empieza a haber también formas de creación y distribución de audio que no son grandes marcas. Replica un mundo con un aparato terrorífico, desde mi punto de vista, que sí, a mí me preocupa, que es esa cosa de la algoritmización, ¿no? Es decir, solamente funciona lo que está funcionando y solamente va a funcionar lo que está funcionando anteriormente. Bueno, rebelarse contra eso también tiene que ver con el individuo. Total. Hacer trampas a Netflix es obligatorio cuando uno quiere sentirse mínimamente libre, ¿no? Netflix es demasiado listo y te sigue ganando, pero hay que seguir intentándolo. Yo lo hago con Spotify y trato de engañarme, pero siempre pongo a Guns N' Roses. Igual que hacíamos en el mundo de los periódicos y más, si querías estar informados, te tenías que leer 2 o 3 cabeceras. Si en el mundo del entretenimiento quieres diversidad, tú como consumidor tienes que ser crítico y hacer el esfuerzo de salirte de la zona de tu confort, llámase HBO o Netflix o tal, o Podimo, e irte a otra o descubrir. Todas las plataformas tenemos contenido exclusivo, que hemos pagado este dineral. Si tú quieres verdaderamente enriquecer y tener esa diversidad, vas a tener que hacer el esfuerzo de suscribirte a 2 o 3 y consumir ese contenido diverso en 2 o 3. Y dejar alguna de ellas. Y dejar alguna de ellas y dejar que el algoritmo no te todo esto. Prefiero Movie o Filming que Netflix. Pues sí, hay gente que sí, muy bien. Hay gente que quiere HBO y solo HBO, pues muy bien. Hay que escoger. Dice, ¿voy a leer solo Planeta? No, por Dios. O sí. Quiere decir que haya cada cual, ¿no? Bueno, pues hay que buscar otras posibilidades. Yo creo que el esfuerzo de búsqueda del individuo, de la persona, del lector, del oyente, hay que dársela por sobreentendida. En eso consiste también el placer de la cultura, ¿no? En encontrarla, en pelearte por ella. No limitarte a recibir todo lo que masivamente te llega, porque no tiene mucho sentido desde ese punto de vista, creo. Podemos cerrar con esta reflexión. Entonces está que es una oportunidad para los autores y las autoras para llegar a nuevos públicos y a nuevos segmentos y ya cerramos. Dani Sadia nos había enviado un pequeño vídeo, pero no va a dar tiempo, así que mejor en la próxima edición que venga en persona y nos lo cuente y lo comparta. Y cerramos aquí. Te paso. Muchísimas gracias. No, por favor. Es que ricasco. Gracias.